Buenos días, muchachos. Buenos días, ¿me escuchan? Me confirman, por favor, si me escuchan y si se puede ver la diapositiva, porque estoy con un audífono. No estoy como siempre con mi compu, pero hay bastante ruido por donde me encuentro, así que he tenido que ponerme el micrófono y el audífono para poder escucharlos. Y ustedes no escuchan el ruido que hay acá. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Ay, vamos a apagar esto. Vamos a ponerlo en modo avión. Si no me van a estar llamando. Ya. A ver, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Sí me escuchan, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar nuestra clase de hoy que corresponde ya a la clase de repaso, ¿no? Es la clase donde tenemos 18 preguntas y cada una de ellas corresponde a uno de los temas, ¿cierto? Son 18 temas. Ya nos encontramos en la semana 19, pues estamos ya haciendo un repaso de lo que se ha visto. La primera hora voy a trabajar las 9 primeras semanas, vamos a absorber dudas sobre esas primeras 9 y luego veremos las otras que quedan. Empecemos entonces con esta primera diapositiva. La semana 1 hablábamos nosotros de la comunicación, los elementos que en ella podemos encontrar, pero también hablábamos de las funciones del lenguaje, ¿no? Eran dos subtemas dentro de esa primera semana. Ahora bien, las funciones del lenguaje se entienden como aquellas intenciones que tenemos al decir un mensaje. Y ya hay estudios, ¿no? Se han hecho estudios sobre las funciones del lenguaje que no solamente son decir algo del mundo. O sea, yo no solo uso las palabras para informar cosas tipo noticiero no sé, televisión o de radio y solamente informo lo que sucede día con día, ¿no? Las personas no somos reporteros. También utilizamos el lenguaje con otras intencionalidades o intenciones. Y a cada una de esas funciones o intenciones llamamos funciones del lenguaje. Encontramos 6 funciones del lenguaje, como son la representativa o referencial, donde se informa algo que ocurre en el mundo que nos rodea, ya sea un mundo real o imaginario. Y esos objetos que pertenecen al mundo real o imaginario se denominan referentes, ¿no? Por ejemplo, si yo digo hoy ha llovido o está lloviendo, estoy simplemente haciendo referencia a un mundo, a una realidad específica. Si digo la casa es color blanca, el referente es la casa. Entonces, la función representativa o referencial solamente consiste en informar algo acerca de algo y ese algo es el referente. La función expresiva o emotiva, ¿no? Es aquella donde el emisor no solamente informa, uno tiene la principal, ¿no?, intención de informar, sino más bien de expresar su mundo interior, de expresar sus emociones y opiniones. Por eso se llama expresiva. Por ejemplo, cuando decimos, qué interesante clase, es un comentario, es una opinión. El emisor no está informándonos cómo es la clase simplemente, ¿no? Sino que además de eso, nos está expresando su mundo interior, sus opiniones. Entonces, si bien en ambas hay una información, pero predomina, ¿no?, el mundo interior del emisor, por eso ese elemento, el emisor, es el que destaca. A veces nos preguntan, ¿reconoce qué tipo de enunciado predomina la función expresiva del lenguaje? O te pueden decir, reconoce el enunciado donde el emisor destaque. Entonces, cuando nos dicen el emisor destaque, ya sabes tú que es la función expresiva o emotiva. La función apelativa o conativa es aquella que recae en el receptor. Ya no va a recaer en el mundo interior del emisor ni en el referente, es decir, en la realidad que nos rodea, ya sea real o imaginaria,
sino más bien recae en el receptor. Es decir, se le hace preguntas, se le da órdenes, ¿no? Se le hace pedidos, ¿no? Hay súplicas hacia ese receptor. Por ejemplo, Omar, ¿cuántos años tienes? Ahí ya no es que yo estoy en mi mundo interior o estoy hablando de la realidad e informando. Estoy acudiendo al receptor para que esa persona me diga cuántos años tiene. Por ello destaca el receptor. También puede ser en órdenes. Por ejemplo, hijo, tiende tu cama, ¿no? Y ahí no se está informando lo que pasa en el mundo, ¿no? Tampoco se está expresando el mundo interior del emisor, sino se está, o en todo caso, predomina, ¿no?, que el receptor haga algo. La función estética o poética es aquella en la que también podemos ver emotividad, sí se puede ver, pero no es lo que destaca o lo que predomina, ¿no? Lo que predomina es el trabajo sobre el mensaje. Se embellece el mensaje, se juega con el mensaje, se hacen estos juegos de palabras, como pueden ser, por ejemplo, las trabalenguas, que son juegos de palabras. No es que yo diga un trabalengua de cualquier palabra que junto y ya, sino que tienen que ser especiales, ¿no? Todas deben tener un mismo sonido. O cuando es el poema también se busca no solamente expresar emotividad, porque de hecho un poema tiene emotividad, pero no es solo eso, ¿no? Sino que haya una función en el mensaje que lo haga especial, que lo haga artístico, que lo haga ser un mensaje embellecido o trabajado en él, no necesariamente embellecido. Tenemos también la función fática o de contacto, una función que permite que el canal, que es el que vincula al emisor y el receptor, ¿no?, ya sea el canal oral, el canal visual, el canal físico, permite ese contacto, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice aló, aló, hola, te escucho, me escuchas, o cuando estamos, por ejemplo, empezando las clases de videollamada, cuando el profesor pone su diapositiva, enciende el micrófono y pregunta si lo escuchan porque está verificando el buen funcionamiento del canal, ya sea del canal oral o del canal de internet, de la señal misma, la señal del teléfono, ¿no? Siempre utilizamos esto, ¿no? Cuando hablamos con alguien en las clases presenciales también, porque decimos, ¿me escuchaste? Sí, ¿no? ¿Me escuchas allá atrás? O también cuando se prueba un micrófono, está el ejemplo de 1, 2, 3, probando, probando. Cuando saludamos, de alguna manera iniciamos el contacto, por eso los saludos también se consideran dentro de esta función del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, buenos días, ya me voy, hasta luego, listo, listo. También en el teléfono hay muchas personas que dicen listo, listo y ya se despiden. ¿Ya? Así que tanto cuando iniciamos el diálogo con saludos y cuando lo terminamos y cuando verificamos el contacto de la señal que esté funcionando bien, es la función fática o de contacto. Y por último, la función metalingüística o también llamada metaverbal es aquella donde el emisor nos habla no de cualquier referente, sino nos habla de la lengua, del habla, ¿no? Nos habla en términos lingüísticos, por eso se llama metalingüística, porque la meta a la que se quiere llegar o el tema al que se habla es la lingüística, ¿no? Y allí predomina el elemento llamado código. Sabemos que las lenguas son códigos. ¿Por qué son códigos? Porque están formadas por signos lingüísticos que tienen un significado, ¿no? Entonces, una vez recordado este punto, vamos a compartir, voy a empezar a compartir la pregunta número 1. ¿Ya? Estoy compartiendo, a ver, compartir la pregunta 1, ¿no? A ver, espero que se esté viendo, que corresponde al tema que acabo de hacer un recordatorio, ¿ya? De repasar. Entonces dice, según la intención comunicativa del hablante, en los enunciados destaca una función del lenguaje, ¿no? Siempre destaca una, o sea, podemos ver varias, pero destaca una. Según ello, marque la opción en la que se correlaciona correctamente los enunciados con sus respectivas funciones. Y tenemos los enunciados u oraciones en números romanos y las funciones en letras minúsculas. Así, me gustaría pasear por el balneario, ¿no? Este es el primer enunciado. Vamos a ver qué función del lenguaje predomina, ¿no? 2, la palabra si empieza es compuesta. Ahí dice la palabra, dice, ¿no? La palabra.
¿ya? El sábado se realizó la publicación. Y la última, ¿cómo debe realizarse este trabajo? Recuerda que la función referencial es cuando tú solamente te informan como si fuese un periódico, como si fuese un noticiero. ¿Cuál de ellas o sea, predomina en la intención de informar? Es en número 3, ¿no? La apelativa, cuando se hacen exhortaciones, súplicas, pedidos o preguntas. Y aquí vemos que hay una pregunta, entonces como es pregunta, apelativa, ¿no? La 4, apelativa 4B. Sigamos. Luego dice, metalingüística cuando se habla de la lengua, de las palabras, ¿no? Y aquí vemos que en la 2 se está hablando de las palabras. Y la expresiva cuando damos nuestras opiniones, nuestro mundo interior, nuestros deseos. Y en la 1 se está expresando un deseo. Por eso la respuesta es la alternativa C. La voy a marcar aquí. Ya, ahí la marco para que nosotros verifiquemos esa respuesta. Bueno, vamos a dejar de compartir, voy a dejar de compartir esto y empezar a compartir la segunda parte del tema. Se escucha mucho la bulla, chicos, disculpen. A mí me perturba. Si se escucha la bulla, están taladrando por acá mis vecinos y se escucha bastante fuerte. Vamos a ver ahora la semana 2, ¿ya? Muy bien, Ana, Cristian y Sofía, esa es la respuesta a la C, como han escrito ustedes. Vamos a recordar ahora, a repasar lo que se vio en la semana 2. Recuerden ustedes que esta semana hablamos acerca de la realidad lingüística del Perú. En la primera hora hablamos de la realidad lingüística del Perú, es decir, de las 50 lenguas que se utilizan en nuestro territorio. 48 indígenas, aborígenes, nativas, también todos esos nombres reciben las lenguas amerindias, y 2 que no son de esta naturaleza. Una es el español y la otra es la lengua de señas peruana. Hablábamos, por ejemplo, que las lenguas amerindias se dividen en 2 áreas grandes, de acuerdo a la zona geográfica, como son las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. Tenemos 17 familias lingüísticas amazónicas y 2 familias lingüísticas andinas, ¿no? Ahora, en la segunda parte de la clase hablábamos de la evolución del español, ¿no? El español es una lengua que tiene como origen el sur de Cantabria, en los, ¿cómo se dice esto? En los condados de Castilla, ¿no? Ahora, ¿cuándo surge el castellano o español? Porque nace en Castilla, surge en el siglo X después de Cristo. Pero antes del español se hablaba el romance, ¿no? Y el romance en realidad ocurre por evolución del latín. Hay muchos cambios que ha habido del latín al español, como es, por ejemplo, la apertura vocálica, ¿no? De minus pasó a menos, ¿no? La diptongación de O de porta a puerta, la aspiración de la F de farina a harina y luego la elisión de la J suave como harina. Eh, y también se han incorporado sonidos nuevos porque antes no había la J, ¿no? Y surgió la J, no había la ñ y surgió la ñ, no había Y, ¿no? Como pluvia y pasó a lluvia, de clave pasó a llave, ¿no? Entonces hubo cambios del latín al español, pero esos cambios a nivel fonológico, sobre todo el cambio que fue tan importante que fue el sistema de casos condicionado por lo fonológico, pasó a ser una lengua preposicional y dejó de ser una lengua morfológica. Sin embargo, también hay algo importante a nivel léxico. Desde el siglo, ¿no? 3 antes de Cristo, ustedes saben que hay palabras que se prestan de latín porque es la lengua que origina las lenguas romances. Pero también los germanismos, que son palabras que habrían venido del germano, que es una lengua que es toda una familia que abarca al alemán, al inglés, al gótico, ¿no? Se prestaron palabras desde el siglo V. Entre ellas están agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar rueca, sala, fresco, jabón, puntos suspensivos porque es más. Después del siglo V, 3 siglos después, los árabes llegaron a la península
y también la lengua, obviamente al haber contacto de lenguas, ¿no? De la lengua que se estaba formando y la lengua de árabe, se también ocurrieron préstamos lingüísticos del siglo VIII. Y obviamente va a ser mayor la cantidad de préstamos. Entre ellos tenemos aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, limón, jaqueca, naranja, zanahoria, tarea, ojalá, ¿no? La interjección ojalá, que indica deseo, ¿no? Tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza, alcalde, ajedrez y puntos suspensivos porque la lista todavía es muy, muy abierta. ¿Y por qué digo muy, muy abierta? Porque han estado 7 siglos en ese lugar. Si han pasado 7 siglos, obviamente la cantidad de influencia es bárbara, ¿no? Luego, en el siglo XV después de Cristo, eh, tenemos también los préstamos que van a dar las lenguas amerindias, de las familias lingüísticas amerindias que no solamente se encuentran en Perú, sino que están en otros países también, ¿no? Como es la familia arahuaca, ¿no? Eh, y la familia tupí-guaraní, ¿no? También de la que forma parte el cocama cocamilia, por ejemplo. Bueno, entonces va a haber palabras que van a prestar las lenguas más importantes, ¿no? Palabras importantes como caucho, cacao, chocolate, cigarro, loro, maíz, huracán, tamal, coyote, alpaca, aguacate, tiza, hule, chicle, palta, jaguar, guano, coca, tomate. Y una palabra también importante es calato, ¿no? También de origen quechua. Pero no es lo último, no es que ahí terminó la historia de la lengua y ya nunca más cambió. Las lenguas tienen algo muy particular que es que cambian todo el tiempo, porque las sociedades cambian y evolucionan y se producen siempre estos cambios. Entonces, podemos ver también galicismos, que son préstamos del francés, como yogur, ¿no? Como boulevard, carnet, champán, ballet, chalet, bebé, ¿no? País, buffet. Y anglicismos, o sea, que son préstamos del inglés como meeting, slogan, cocktail, corner, goal, leader, gangster, light y bypass. Pero entre otras más, ¿no? Acá no se ha puesto puntos suspensivos, pero sabemos que hay más. Ahora, recordando esto, vamos a marcar la pregunta número 2. Bueno, la pregunta número 2 es sobre el tema 2. Y tenemos aquí lo siguiente. Eh, marca el enunciado que presenta palabras, bueno, donde las palabras son un anglicismo y un germanismo, ¿ya? Un anglicismo y un germanismo. Dice, con yogur griego el chef preparó un delicioso postre. Yogur y chef ambas son del inglés o del francés. Ambas son del francés, son galicismos, ¿no? Dice, los niños jugaron un partido de fútbol en el parque. Ya, fútbol, el inglés. Parque del francés, barman del inglés y blanco del germano, ¿no? La respuesta es la C. Brindis y whisky. Brindis y whisky. A ver, ¿qué serán esas? Esas sí no me acuerdo, no me acuerdo. ¿No? Rehenes y alcachofas son del árabe. ¿Ya? Rehenes y alcachofas. Entonces vamos a marcar la pregunta C, es la respuesta. Dejo de compartir y comparto el tema 3 y te voy diciendo cuál era la que te dije que no me acordaba, porque de verdad no me acuerdo, a veces me olvido. A ver, y del inglés, ¿no? Del inglés. Brindis del alemán y whisky del inglés. Ya está. Ahora sí, continuamos con lo siguiente. Tema 3. En el tema 3 hemos trabajado fonología 1. ¿No? Recuerden ustedes que la gramática tiene un conjunto de reglas que le permite a una lengua funcionar. La lengua sea la lengua Shawi, que es de la familia Cahuapana, la lengua, Aguajún de la familia Jíbaro, la lengua Xáninca de la familia Arahuaco o Arahuaca, todas las lenguas tienen gramática porque de otra manera no funcionaría. ¿Y eso qué significaría? Que la gente no la hablaría, ¿no? O sea, todas las lenguas poseen gramática. ¿Y qué es la gramática? El conjunto de reglas que permiten su funcionamiento.
¿En cuántos niveles se habla de la gramática? Sobre todo, quienes dicen gramática piensan en el nivel morfológico, que es el nivel de la estructura interna de la palabra, y el nivel sintáctico, que es el nivel de las oraciones. Pero no olvidemos que la gramática tiene el componente semántico, es decir, del significado, y el componente fonológico de los sonidos y cómo estos sonidos se organizan para formar palabras. En el tema 3 hemos desarrollado el primer componente fonológico y nos hemos centrado en la fonología segmental, es decir, en que los sonidos van tras unos tras otros, como es en las vocales y las consonantes. Los fonemas segmentales son vocales y consonantes. Los suprasegmentales se vieron en la semana 4 y son el acento, ¿no?, y el tono o entonación. Como aquí estamos viendo la semana 3, tenemos las vocales, que son 5 en español, 5 vocales, A, E, I, O, U, y tenemos 19 consonantes. De esas consonantes vemos la distribución en su clasificación. Tenemos, por ejemplo, las oclusivas, que suponen un cierre total, pa, ba, ta, da, ca y ga. Pa y ba son bilabiales. Ta y da son dentales. Incluso en la palabra dentales están las dos, T y D, dental. Y tenemos las velares, que son K y Ga. Las oclusivas son 6, ¿no? La diferencia está entre la sonoridad. B, D y G son sonoras, pata, K, sordas. Luego tenemos las fricativas, que son 5, ¿no? Tenemos la labiodental sorda Fa, la interdental sorda Za, ¿no? Za. Se llama interdental porque la lengua está entre los dientes, ¿no? La alveolar sorda Sa, la palatal sonora, es la única sonora, ya, de yema, ¿no?, por ejemplo, de ya, cuando decimos ya, ya, ya. Y la fricativa velar sorda ja, de jarra, de gente, de girasol. Tenemos también un sonido africado, ¿no?, el sonido cha. ¿Ya? Y tenemos, a ver, ahora que recuerdo acá este símbolo. Bueno, tenemos las vibrantes múltiples y las vibrantes simples, ¿no? La simple es esta que no lleva una rayita arriba y la múltiple. ¿Cómo suena la simple? Como or, cuando decimos por ti, ¿no? Cuando decimos carnet. Y la vibrante múltiple es cuando suena r, ¿no? Más vibraciones, como rosa, ¿ya? Y tenemos además las laterales, ¿no?, que son dos, una alveolar y una palatal, ambas sonoras. Todas las que están en rojito son sonoras. La lateral alveolar es la y la palatal es ya. Tenemos finalmente 3 sonidos nasales, uno bilabial, ma, uno alveolar, na, y uno palatal, ña. Si lo vemos desde otra perspectiva, los bilabiales son pa, ba y ma. La labiodental solo hay una, fa o la F. Las dentales son 2, ta y da, ¿no? La interdental solo hay una, za. La alveolar tenemos una sorda, sa, y todas estas sonoras, ¿no? Ra, ra, la y na. Son 5 alveolares. Las palatales son ya, cha, ya y ña, y las velares ka, ga y ja, ¿no? Entonces, ahora sabiendo esto, voy a volver a compartir mi pantalla y presentar la pregunta 3. Muy interesante la 3 sobre todo, ¿no?, que nos dice, los fonemas consonánticos se clasifican según el modo de articulación, el punto de articulación y la función de las cuerdas vocales. Teniendo en cuenta estos criterios, elija la alternativa que correlaciona los enunciados con la clasificación predominante según el punto de articulación, porque ven ustedes que dice velares, alveolares, palatales y labiales. ¿Cuáles son las velares? Ka, ga, ja. ¿Ya? Si yo digo casa, por ejemplo, si digo gato, ¿ya? Si digo jarra. ¿Cuáles son las alveolares? Sa, na, la, ra, ¿no? Si digo sapo, si digo niña, si digo loca, si digo ra, a ver si digo rápido, si digo pero. Las palatales, cha, ¿ya?, si digo chavo, ña, si digo ñato, ya, si digo gallina. Y las bilabiales con pa, ba, ma, ¿no? Papá, mamá, bebé. Ahí está.
Bueno, ¿cuál sería la respuesta entonces? A ver, escriban su respuesta. Ya veo que están escribiendo. Oye, ustedes son muy rápidos, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? La respuesta dice Nora, ahí está la N, la R, que son alveolares, sabe, la S es alveolar, las alveolar, le alveolar, tras no, porque tras es dental, pero sí la R, la S. Ya, la 1 es alveolares, 1B. La 2, ya llegaron, tenemos palatales, ya, ye, ¿no? Cha y ña, palatales, ¿sí? 2C. 3, Pamela me brindó, todas son bilabiales, pa, ma, ba, ba, ¿no? Bilabiales, 4D. Y la última, velares, Jorge recogió el agua en la jarra, son velares. La respuesta es la E, ¿no? La respuesta es la E, de acuerdo al punto de articulación. Ahora, dejo de compartir esto, vamos a volver a compartir con el tema de la semana 4. Recuerden ustedes que en esta semana 4 vimos los fonemas suprasegmentales de acento y tono. Por ejemplo, jugo, jugó, ¿no? Sábana, sabana, ¿ya? A ver, contrato a una persona, puede ser contrató a una persona, porque es contrato, contrató, acepta, ¿ya? El cambio de significado por el cambio del acento, del desplazamiento, quiero decir, de la sílaba tónica. Y también el tono, ¿no? Que es función distintiva cuando digo Jaime está contento o cuando digo Jaime está contento. Es decir, el tono funciona distintivamente cuando pongo una oración interrogativa total, cuya respuesta puede ser sí o no, y la opongo a una enunciativa. La enunciativa va a tener tono descendente, Jaime estudia odontología. Tono descendente, odontología. Ah, ¿no? Descendente. Pero si lo hago como pregunta, Jaime estudia odontología. Ah, ahí no, sí. Ah, un tono más agudito. ¿Ya? Entonces, allí en esas situaciones, el tono cumple función distintiva. Pero también vimos en esa clase la estructura de los fonemas, cómo se estructuran los fonemas, y ellos se encuentran en sílabas. Las vocales y consonantes no forman palabras y ya, sino que se agrupan en sílabas y esas sílabas conforman las palabras. ¿Sí? Entonces, la sílaba es la unidad que me ayuda a conformar las palabras. Y dentro de las sílabas podíamos encontrar secuencia de vocales homosilábicas, o sea, que están en la misma sílaba, o heterosilábicas, es decir, que las vocales pertenecen a sílabas separadas y deben separarse con un guión. Y habíamos hablado de la secuencia de vocales, del diptongo, ¿no? Del triptongo y del hiato. El diptongo ocurre cuando tenemos dos vocales de timbre diferente, es decir, una es cerrada y la otra es abierta, pero son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, cerrada la I y abierta la O. Y yo, donde siempre va a sonar más la abierta, ¿no? No sería io. Si yo digo io, ya no es un diptongo. En un diptongo hay una cerrada y una abierta, pero siempre suena más la abierta. Por ejemplo, si digo A más U, la A es abierta, la U es cerrada. ¿Cómo sería en diptongo? Au. ¿Ya? También hay cerradas diferentes como you o we, ¿no? El triptongo siempre es cerrada, abierta, cerrada. Es la única forma. Siempre la abierta, por ser la más fuerte, es la que está en el medio. Y siempre a sus costados están las cerradas, ¿no? Por ejemplo, en apreciáis, en semiautomático y en ioides. Hay que prestar atención a palabras como semiautomático que tienen un prefijo y que podríamos pensar que se separan, pero al formarse con este prefijo, al prefijarse, se están uniendo dos vocales cerradas con una abierta en medio y se está formando este llamado triptongo. En el hiato podemos ver dos tipos, el hiato simple y el hiato acentual. El hiato simple consiste en que dos vocales abiertas se separan o dos vocales cerradas iguales se separan. Por ejemplo, poeta, la O y la E son abiertas diferentes, se separan. Y en chiita hay dos cerradas iguales y también se separan. Hay además un hiato acentual que consiste en que se junten dos vocales cerrada y abierta o abierta cerrada, pero ya no va a tener la mayor fuerza de voz la abierta, como dijimos en au, ¿ya? Si no va a tener la mayor fuerza de voz la cerrada, au, ahí sería, ¿no? Au, ¿ya? Tenemos el ejemplo de garúa y de proteína.
donde mayor fuerza de voz tienen las cerradas. Ahora, dicho esto, vamos a observar la pregunta número 4. ¿Sí? Vamos a leerla. ¿Qué dice? Cuantifique los grupos vocálicos y marque la opción correcta. La geografía es la ciencia que estudia las relaciones entre la sociedad y el espacio, pero a diferencia de otras disciplinas, la geografía parte de una misión integral desde diferentes campos, empezando por la enseñanza, en donde se requiere dar interpretaciones globales sobre el mundo, hasta la ordenación del territorio, en donde a la hora de tomar decisiones y emitir recomendaciones se requieren estudios analíticos. A ver, ¿cuántos encontramos? ¿Sí? Les doy un minutito y volvemos. Ya, vamos a ver, ¿sí? Encontramos 16 diptongos. Vamos a encontrarlos, ¿ya? De color amarillo. Yatos acentuales, lo voy a poner de otro color, a ver, verde. Y yatos simples los vamos a poner de otro colorcito, de este color celeste. Ya dice, la geografía en geo son dos vocales abiertas, vamos a encontrar un yato simple, pero en fia, ¿no? Encontramos además yato acentual. Es la ciencia. En ciencia encontramos dos diptongos, uno en yen, porque tiene la mayor fuerza de voz, la en, yen, ¿ya? Y en cia también tiene la mayor fuerza de voz, ya, ciencia. Hay dos diptongos. Ojo, ¿en qué? No hay nada, porque la U no suena. Luego dice, estudia, diptongo. Las relaciones en siones, también hay un diptongo. Entre la sociedad, en sociedad, encontramos otro diptongo. Segunda línea, espacio, encontramos ahí un diptongo. En diferencia también encontramos otro. De otras disciplinas no hay nada. La geografía nuevamente se repite, ¿no? En geo habíamos encontrado un yato simple. Y en fia, ya lo habíamos dicho, pero como se repite hay que contabilizarlo, yato acentual. Parte de una visión, en sion encontramos un diptongo, tiene la mayor fuerza de voz la O. Integral desde diferentes campos, empezando por la enseñanza en donde se requiere, ¿no? A quien requiere no suena la U, pero sí suena IE, también un diptongo. Dar interpretaciones, SIO, también otro diptongo. Globales sobre el mundo hasta la ordenación, en sion otro diptongo. Del territorio, GRIO, también hay otro diptongo. En donde a la hora de tomar decisiones, SIO, también hay otro diptongo. Y emitir recomendaciones, encontramos uno más. Y ahí está, ¿no? Vamos a encontrar 16 diptongos. Tenemos 2 yatos acentuales y 2 yatos simples. La respuesta en la 4 es la C, tal como ustedes han señalado. Vamos a continuar con el tema ahora, tema 5, ¿no? En el tema 5 habíamos hablado del uso de las letras mayúsculas y minúsculas también, ¿no? El otro día me preguntaron, profesora, si te dicen dónde se escribió bien la mayúscula, pero no te han puesto mayúscula, sino minúscula. Yo le digo, pero es lo mismo porque si esa palabra la han escrito con minúscula y debió llevar mayúscula, es que no se ha empleado bien esa letra, ¿ya? Entonces esto va para todo, mayúscula, minúscula.
en qué casos va la mayúscula y en qué casos se debe escribir con letras minúsculas. ¿Ya? Hemos hablado de varias reglas, pero aquí tenemos algunas importantes. Por ejemplo, los nombres y apellidos de las personas. Por ejemplo, Martín Peña Fuentes, ¿no? Que no genera ninguna duda, pero sí los apellidos de la X, ¿no? De la Torre, de la Cruz, de la Mata, de la Palma, de la Cueva, no sé, de la algo. ¿Cuándo D va con mayúsculas? Cuando no se ha dicho el nombre de pila o el nombre de la persona. Pero si sí se dice el nombre, va con minúsculas como dice allí José de la Torre Ugarte. ¿Ya? Torre sí, Ugarte sí, José sí, pero D no porque ya está dicho el nombre. ¿Qué pasa con aquellos apellidos que no son de la X, sino son la X? La Torre, la Mata, la Rosa, la Cruz. Cuando solo son la algo, la siempre lleva mayúsculas. ¿Esté el nombre o no esté el nombre? También están con mayúsculas o deben escribirse con mayúsculas los nombres propios de lugares, ya sean ciudades, países o regiones también geopolíticas, ¿ya? Como por ejemplo Lima, que es el nombre de una región, ¿no? Del nombre de un departamento. Perú, nombre de país, La Paz, nombre de ciudad, Costa Rica también. Miren, las denominaciones para Costa y Rica, para La y Paz, cuando es América del Norte es un área geopolítica también, norte va con mayúsculas. Europa cono sur porque es un área geopolítica, pero no los nombres genéricos, ¿no? Por ejemplo, Río Perenne es un río, volcán, Sabancaya es un volcán, pero sí cuando decimos Río de Janeiro, ¿no? O Mar del Plata, porque no solamente aluden a una clase de objetos, sino al nombre del territorio. También los nombres de los planetas, astros, estrellas y constelaciones deben llevar mayúsculas, como Marte, Júpiter, Tierra, Luna, Sol. Pero con Tierra, Luna y Sol siempre hay un problema, no con Marte y no con Júpiter. Bueno, puede ser con Marte también, porque decimos, me voy a la Tierra de mis padres y ahí Tierra no tiene un significado de planeta, ¿no? O cuando digo estamos en luna llena o ayer hubo luna llena allí no se refiere a la luna, sino a cómo se ve. Sol, cuando digo de repente dame un sol o tú eres mi sol, no lleva allí mayúsculas. O Marte, cuando decimos está en Marte, no sé, ¿no? Está pensando en Marte, está desubicado un poco. También los nombres, ¿no? De estrellas como Sirio, Rigel, Deneb, o de constelaciones como Osa Mayor y Orión, o la Vía Láctea, que Vía y Láctea van con mayúsculas. Obras de creación también llevan mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, mira, no solamente los libros, las aventuras de Tom Sawyer, sino también los nombres de películas. Por ejemplo, esta película No me digas solterona, donde solo va con mayúsculas la primera palabra. O nombres de canciones, ¿no? Por ejemplo, La flor de la canela. Los nombres de agrupaciones, las agrupaciones sí deben ir, a diferencia de las obras de creación, deben ir todas sus letras en mayúsculas, excepto las palabras que son nexos, ¿no? Por ejemplo, Alianza para el Progreso, Alianza y Progreso en mayúsculas, los Mojarras, los y Mojarras, Legión Rock, Legión y Rock, Real Madrid y Sporting Cristal, todas sus palabras grandes en mayúsculas. Los nombres de instituciones también, como Defensoría del Pueblo, Congreso de la República, Facultad de Letras. Las siglas, aquellas que solo se deletrean como BCRP, JNE, MTC y los acrónimos que se dicen como siglas, como sílabas, INEI, OMPE, RENIEC, SUNAT, SUNARP, INDECOPI, que se leen como palabras. Algunas de ellas, cuando tienen más de 4 letras, ¿no? Como RENIEC, SUNAT, SUNARP, INDECOPI, ya no se escriben todas en mayúsculas, sino solo la primera. Grandes movimientos culturales como Renacimiento, Romanticismo, ¿no? Barroco español, ¿no? O barroco simplemente, neoclasicismo van con mayúsculas, pero no con mayúsculas, cubismo, indigenismo, dadaísmo,
Ellos no, solamente los que se están mostrando. Acontecimientos históricos como son la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial, ¿no? Pero si fuera Revolución Francesa, solo revolución llevaría su mayúscula y no francesa. Si fuese Revolución China, revolución con mayúsculas, pero no China. Guerra Fría también con mayúsculas. Vamos ahora a proyectar la pregunta 4, creo que esta es la 4 o la 5, ¿ya? Debe ser la pregunta 5 y nos dice, ¿dónde se ha escrito correctamente con las letras mayúsculas? Les doy un minuto y explicamos cuál es. Ya, vamos a ver, ¿ya? La primera, en el mes de septiembre, el error es escribir septiembre con mayúsculas cuando debe ir en bajas porque es el nombre de un mes. Los meses, las estaciones, las monedas y las religiones siempre van en bajas. Ahora, este del apellido de la Mota, ¿no? Hemos dicho que su preposición solo lleva mayúsculas si no está el nombre. INAVEC. Mira, este es un acrónimo porque yo lo puedo leer INAVEC como palabra y no INABES como sigla, ¿no? Entonces, cuando tiene más de 4 letras, se prefiere el uso de la mayúscula inicial y las demás minúsculas. Luego tenemos el periodo cuaternario. Recuerden que cuando la palabra cuaternario está solita va con mayúsculas. O sea, si yo digo el cuaternario, ¿no? Pero si dice la era cuaternaria, el periodo cuaternario va con minúsculas. Como en cenozoico, ¿no? Esto es correcto porque está solo. El curso Metodología de la Investigación se estudia en la carrera de Biología. Los cursos van con mayúsculas en todas sus letras, metodología e investigación. Obviamente no los nexos, no las palabras funcionales. Biología porque es la carrera. Esta es la respuesta, ¿ya? La voy a poner en, ya no resaltada, sino en color rojo para que se sepa que es la respuesta y en negrita. En la D, el gran show es una obra de creación. Entonces, gran y show debieron estar en bajas, solamente él en mayúsculas. ¿No? Porque así se llamaba, creo, ¿no? El Gran Show o solo Gran Show. Ah, no, es El Gran Show porque está en cursivas. ¿No? América Televisión es correcto, es el nombre de la empresa. El Chocamandros, él iría en bajas porque en los apodos el artículo no lleva mayúsculas. Luego, la fiesta de San Juan. Fiesta va en bajas. ¿No? San Juan sí, porque es una festividad, es una celebración cristiana. Recuerda que los nombres de las religiones, ¿no? Cristiana, budista, ya van en bajas siempre. Bueno, esa sería la respuesta. Pasamos entonces, continuamos con nuestro siguiente tema. Estamos, recuerden, repasando lo que hemos desarrollado en estas 18 semanas de clase. En la semana siguiente, que es la 6, ¿no? Hemos visto el tema de la acentuación, tanto general como la acentuación especial. La acentuación general es la de las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Y también, bueno, de regla general, es que los monosílabos no se tildan. La tilde especial es la del hiato acentual, la enfática de preguntas y exclamaciones, y eso fue lo que vino en el simulacro de la semana pasada. Y también la de los monosílabos, ¿no? Las palabras, la acentuación diacrítica, ¿no? De él, tú, mí, si, te, sé, de más. Pero aquí vamos a repasar la tilde general. Recuerden que son agudas, al margen de si llevan tilde o no, eso no importa. Para ser aguda no necesariamente tiene que verse la tilde. Ser aguda es que él tiene la mayor fuerza de voz, la última sílaba de esa palabra.
¿Ya? Por ejemplo, camión, feliz, amor, son agudas, pero no todas llevan tilde, ¿sí? Es aguda cuando su sílaba tónica es la sílaba acentuada, es la última. ¿Cuándo se tildan? No todas se tildan, solo cuando acaban en NS o vocal, solo en ese caso. Cuando no se tildan, si terminan en más de una consonante, tampoco cuando terminan en Y, ¿no? Por ejemplo, mirar, no se tilda porque no termina en NS o vocal. Talón, sí se tilda porque termina en N. Mamuts, no se tilda porque termina en dos consonantes. Convoy, no se tilda porque termina en Y. Las graves son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. No todas llevan tilde. Hay graves que sí se tildan y hay graves que no se tildan. ¿Cuándo se tildan? Cuando terminan en consonante que no sea ni N ni S. Y tampoco cuando terminan en vocal. Y se tildan, ¿no? Vamos a ver que si acá sí se van a tildar si terminan en grupo consonántico o terminan en Y. Por ejemplo, dólar se tilda porque termina en una consonante R que no es N ni S. Jockey se tilda porque termina en Y. Y estas sí llevan tilde, ¿no? Clarence se tilda porque termina en grupo consonántico. Margen no se tilda porque termina en N. Amarillo no se tilda porque termina en vocal. Las esdrújulas son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y siempre llevan tilde, ¿no? Por ejemplo, página, péndulo, coetáneo. Sobresdrújulas son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima sílaba y también siempre se tildan como en cómpratelo y véndeselo. Ahora dejo de compartir esto y paso a compartir la pregunta correspondiente al tema de la acentuación general. Dice, según el lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras polisílabas pueden ser agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Tomando en cuenta lo afirmado, marque la opción en que las palabras subrayadas siguen la secuencia de aguda, luego está la esdrújula, luego la grave, ¿no? Aguda, esdrújula, grave y aguda, respectivamente. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Acá no nos están pidiendo eso, que digan si es que está bien escrito, sino nos dicen que tú reconozcas que sea ese el orden. Ya, Mantilla, muy buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, ahí dice biología. Lo que pasa es que biología, si yo digo la biología es una ciencia que ha aportado mucho a la humanidad en el periodo de pandemia, por ejemplo, no sé si se me ocurre una oración, ahí biología por el contexto lingüístico yo digo que es la ciencia. Entonces recuerda que la ciencia va en minúsculas. Las ciencias, la física, la biología, la lingüística, la psicología, como ciencias van en bajas. ¿Cómo sé que es una ciencia, que es un curso, que es una carrera? Por el contexto lingüístico. Me matricularé al curso de biología general. No sé. Va con mayúsculas biología general porque ahí dice, el contexto lingüístico está diciendo es un curso. Acá el contexto lingüístico nos ayuda a saber que se trata de carreras o escuelas profesionales. Y recuerda que las facultades, las escuelas, los departamentos, las oficinas, los nombres de estas oficinas se escriben con mayúsculas. Por ejemplo, vamos anda a recursos humanos a pedir tu certificado. Recursos humanos es una oficina, va con mayúsculas. Anda a la escuela de biología a pedir tu certificado de estudios. ¿Ya? Escuela va con mayúsculas, biología también. Porque son, como te digo, órganos de la universidad. Y así como la escuela de lingüística o la escuela de biología, la carrera como tal va también con mayúsculas. A ver, vamos a ver la pregunta 6. Nos dicen, primero debe ser aguda, y eso es Perú, aguda. Luego tiene que haber esdrújula, cárceles. Grave, reclusos. Y aguda, André, ¿no? La respuesta es la D. Y aquí no nos están preguntando cómo tildar ni nada de eso, sino que nosotros sepamos cómo suena la fonología, ¿ya? A ver, vamos a pasar ahora sí rápidamente, parece que sí me está alcanzando el tiempo, con el siguiente tema que vimos, que era la semana 7. En la semana 7
empezamos a ver cuestiones un poco más complejas porque ya veíamos la gramática más a profundidad. Y habíamos hablado de la morfología que se encarga del estudio de la palabra, ¿no? Y las palabras a su vez se conforman por unidades más pequeñas, que son los morfemas, ¿sí? El morfema es la unidad mínima abstracta de la lengua y podemos ver morfos, que son la concretización del morfema, y alomorfos, que son las variantes formales de un morfema. Por ejemplo, mar, perdiz, luz, árbol son morfos, pero también podríamos decir que si yo digo negación, en infiel, en incapaz, en imposible, y así. In es el morfo de negación, ¿no? En infiel, por ejemplo, es in, pero en imposible ya no es in con n, sino im con m. O es otro morfo, quiero decir, ¿no? Entonces, cuando hay distintos morfos, se trata de alomorfos. Por ejemplo, el gentilicio. Cuando yo formo el gentilicio de la persona que vive en Ica, le añado eñ, ¿no? Ya sea iqueño o iqueña, ¿sí? Si es de comas, va a ser comeño o comeña, también va a ser eñ, ¿ya? Si es de, a ver, ¿de qué más? ¿De qué más? ¿De qué más? Otra que tenga eño, no me acuerdo. Ica, comas, a ver. Bueno, puede ser de Puerto Rico también, ¿no? Puertorriqueño, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando se trata, por ejemplo, de Piura? Ya no va a ser piureño, sino piurano, ¿no? Si es del Rímac, no va a ser rimeño o rimaqueño, tampoco va a ser rimacano, ¿no? O rimano, sino rimense. Cambia, se utiliza otro morfo. De portugués también, ¿no? O sea, otro se está utilizando. ¿Ya? Entonces, los gentilicios no tienen un solo morfo, tienen más de uno, y cuando hay más de uno se llaman alomorfos. El plural también tiene más de uno, ¿no? O sea, se puede utilizar la S en records o se puede utilizar S, ya no solo S, ¿no? De tal manera que ya no es leons, sino leones, se agrega una E. De cualidad también, ¿no? De malo, maldad, de serio, seriedad y no seriedad, ¿ya? Y de leal ya no es lealtad ni lealidad, sino lealtad, ¿sí? Entonces vemos que hay distintos alomorfos. Lo mismo pasa con el femenino y el masculino, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahora, el femenino, alomorfos de femenino, niño, niña, pero de alcalde, alcalda no es, sino alcaldesa. De actor, actriz, ¿no? Entonces vemos que también el femenino presenta alomorfos. Voy a compartir la página, el documento de texto de Word para que leamos la pregunta 7. ¿Ya? Para leer la pregunta 7 que corresponde a este tema. Los alomorfos son las variantes que puede tener un morfema, concepto o idea. Por ejemplo, los alomorfos de negación, privación, son los prefijos in en increíble, im en impaciencia e i en iletrado. Sí, son distintos morfos para la negación. Con relación a lo mencionado, se da el enunciado que presenta alomorfos. ¿Ya? Dice, conoció a la talentosa y guapísima artista. Rosaura, las serpientes sí tienen huesos. Mi vecina nos preparó el caldo de gallina. Tu primo y mi prima serán buenos amigos. El moscón fue atrapado por aquel polluelo. A ver, vamos a ver cuál sería entonces la respuesta. ¿Cuál de ellos tiene un alomorfo de femenino? A ver, ¿cuál marcarían? Les doy un minutito.
A ver, muchachos, veamos. La pregunta A. El femenino es la, en la es la A, en talentosa es la A, en guapísima también es la A. O sea, es el mismo morfo. En las serpientes, el femenino es la, y no hay más, ¿no? Bueno, Rosaura podríamos decir también que es el femenino. Mi vecina es A, y caldo de gallo a gallina se está insertando ina. Aquí vemos un alomorfo en A, ina, ¿no? No, ¿por qué en vecina no es ina? Porque es vecino, ¿no? Entonces, A, ina, la respuesta sería la C. Voy a poner en negrita. Hay toda la clave. Ahí está toda. Ay, no quiere, no me hace caso. A ver, ya todo en negrita. Tu primo y mi prima. Bueno, la A de prima, amigos, o sea, no encontramos, ¿no? Solamente A, O para cada uno. En Moscón, on es aumentativo y polluelo es diminutivo, ¿no? Así que no encontramos más. La respuesta es la C. Presenta los alomorfos de femenino A e ina, ¿sí? Pasamos, ahora continuamos, ¿no? Y ahora vamos a ver el siguiente punto que es, ahí estamos, la homonimia. Dentro del tema de la semana 8, el tema de semántica, hemos visto relaciones de significación entre las palabras, ¿no? A nivel léxico. Podemos encontrar que las palabras son sinónimas y tienen el mismo significado, antónimas si sus significados son opuestos. Dentro de la antonimia habíamos visto la antonimia gramatical, ¿no? Que se forma por la prefijación de ciertos prefijos de negación. Y también la antonimia lexical. Dentro de ellas estaban la parcial, la recíproca y la complementaria, ¿no? La propia, recíproca y complementaria. También habíamos visto el caso de la polisemia, ¿no? Cuando una palabra tenía más de un significado. Y aquí se está presentando una relación semántica también importante como es la homonimia. La homonimia consiste en aquella relación, ¿no? Donde dos palabras coinciden fonológicamente. ¿Esta qué significa? Que suenan igual, ¿ya? Suenan igual. ¿Y por qué? Porque cada una fue evolucionando en su pronunciación y han coincidido en su propia evolución fonológica, ¿no? Pero son palabras diferentes, su origen es diferente, su significado diferente. Sin embargo, por cuestiones de pronunciación han coincidido, ¿ya? Ahora, son de tres clases. La parcial se presenta cuando los homónimos se diferencian semántica y gramaticalmente, ¿no? Por ejemplo, bello es un sustantivo y bello con B A larga o B grande, ¿no? Es un adjetivo. Son dos tipos de palabras diferentes. No estamos ante dos sustantivos o ante dos adjetivos. Uno es una clase de palabra, otro es otra clase. Bota del verbo botar, de sufragar, y bota del sustantivo, que yo digo la bota, ¿no? Me puse mis botas marrones, las botas. Son clases de palabras diferentes, esa es la parcial. La absoluta, cuando las palabras solo se diferencian semánticamente, es decir, pertenecen a la misma clase. Grabar con B chica, verbo, y grabar con B grande, verbo también. Ambos son verbos. Ya sabemos que coinciden fonológicamente, pero pertenecen a la misma clase de palabras. Llama, que es el sustantivo del nombre del animal, y llama del fuego, que también es sustantivo. Tenemos por último la homonimia paradigmática que se cumple cuando los verbos presentan diferencia gramatical en la flexión del verbo, en la flexión. ¿Ya? Por ejemplo, leía, puede referirse a yo leía y ella leía. Puede ser primera persona o tercera persona. Escribimos, puede ser primera plural tiempo presente o puede ser también primera plural pero pasado o como les digo, el pretérito, ¿no? El pasado o el pretérito simple. De acuerdo con ello, vamos a responder una de las preguntas que se tratan acerca de la semántica y es la pregunta 8, precisamente referida al tema de homonimia, ¿ya? A nuestro tema de hoy, de este momento. Ay, chicos, no sé qué pasa, no puedo hacerle clic. Ya, ahora sí. La homonimia es la relación semántica que se cumple entre palabras que tienen la coincidencia fonológica y diferencia semántica. ¿Ya? Entonces nos dicen, ¿dónde hay homonimia parcial?
parcial, es decir, que son de palabras o clases de palabras diferentes. Uno es verbo, el otro es nombre, o uno es nombre, el otro es adjetivo. ¿Ya? Dice, Rocío trabajaba en la oficina, yo trabajaba en la fábrica de papel. Mire, es el mismo verbo, trabajaba. Ay, no, ay, no sé qué le pasa a mi ratón hoy día. Tenemos trabajaba ella y yo trabajaba. Esta homonimia es flexión, es homonimia paradigmática. Dice, un haz de leña, un haz de leña, el haz de la hoja, ¿no? Un haz de leña, el haz de la hoja. Me parece que aquí haz tiene el mismo significado. Ahora vamos a buscarlo en el diccionario, ¿no? Porque si es un mismo significado, a ver, tenemos el haz 1, que significa atado de mieses, conjunto de partículas de rayos, conjunto de rectas. El haz 2 es tropa ordenada y A3 cara, cara superior de la hoja y fachada de un edificio, cara o rostro, ¿no? Y a ver, eso es lo que nos dice de haz, ¿no? Y en nuestro ejemplo tenemos haz de leña, ya que sería, a ver, cara superior de la leña, ¿no? Y luego dice haz de la hoja, que sería lo mismo, la cara de la hoja. Entonces, estamos ante una polisemia allí. ¿Por qué? Porque el significado es parecido, tiene un mismo origen, ¿ya? Ay, Dios, está fallando mi ratón. Ya. Luego, conoce los significados de vasto y vasto, ¿no? Vasto, vasto con V, que significa, a ver, grande, ¿no? Vasto. Y el vasto con B grande, ¿ya? Tiene dos significados, ¿no? El vasto 1 significa género de albarda que llevan las caballerías de carga, carta del palo de bastos también, palo de los 4 que constituyen la baraja española. Y el vasto 2 significa grosero, ¿no? Tosco, ¿no? Mientras que el primer vasto, con B chica, ¿ya? Significa dilatado, grande o muy extendido. Bueno, entonces va a depender, porque esta palabra vasto tiene múltiples significados también, ¿no? Entonces, si a mí me dicen, ay Dios, ya, si a mí me dicen el significado de los adjetivos, quiere decir que estos dos son de la misma clase, sería homonimia absoluta. En la D, ¿a qué hora tu hermana ora? Hora, sustantivo, porque dice la hora. Hora, verbo. Esta es la que tiene homonimia parcial. La respuesta es la D. Tiene homonimia parcial. ¿Ya? La pelota dio un bote en el piso y luego chocó con en un bote, ¿no? Dio un bote. El bote se refiere allí a dio un... ahora vamos a ver qué nos dice aquí con la palabra bote. Uy, bote tiene varios significados. Salto de la pelota y demás, ¿no? Salto de cualquier cuerpo. Y tenemos un bote 2, que es un recipiente pequeño donde sirve para guardar líquidos, ¿no? Tenemos además un bote 3, que es la embarcación pequeña, el bote 5, que es de bote en bote, bueno, son muchos botes, ¿ya? Entonces aquí estaríamos, como son diferentes palabras, se supone que tienen orígenes diferentes, un caso de homonimia, pero al ser de la misma clase de palabras, homonimia absoluta también. La respuesta es la D. Bien, pasamos ahora a la pregunta o a la semana 9. A la semana 9, no sé si se está compartiendo. Ahí está, me parece que ya. Donde se habló de la frase nominal. ¿Ya? La frase nominal. Ahí. Ya está. Habíamos dicho que la frase nominal corresponde al estudio, ¿no? O lo estudia, ¿no? Las frases son estudiadas por la sintaxis. Ya no la morfología, la semántica, la fonología. La sintaxis estudia las oraciones y las oraciones son agrupaciones de frases, ¿sí? Los constituyentes de las oraciones son las frases. Ahora, empezamos por la primera frase, que es la frase nominal. Es un grupo de palabras cuyo núcleo es el nombre, por eso se llama frase nominal. El nombre recuerda que también se llama sustantivo, ¿no? O a veces cuando no está el nombre, en su reemplazo aparece el pronombre.
Esta frase nominal desempeña distintas funciones en la oración, como son el sujeto, el OD, el OI, el atributo del agente, el circunstancial y el vocativo. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las clases de FN? Tenemos la simple y la compuesta. Simple, cuando solo presenta un núcleo. No importa si tiene modificador directo, indirecto. Lo que vamos a ver es la cantidad de núcleos. Cuando solo hay uno, es simple. Cuando presenta más de uno, se denomina compuesta. Ejemplo, el Mundial de la FIFA Qatar 2022 se está llevando a cabo de noviembre a diciembre. El núcleo acá es mundial. El es un modificador directo porque es el artículo. De la FIFA Qatar 2022 es el MI. ¿Por qué es el MI? Porque es una frase preposicional. ¿No? Vemos que solo hay un núcleo, por ello es simple. En cambio, todos los resúmenes y goles de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 fueron transmitidos por señal abierta. Acá, ¿qué fueron transmitidos? Tanto los resúmenes como los goles. Ambos son los núcleos. Al poseer dos núcleos, esta frase nominal subrayada hasta 2022 se clasifica como compuesta. Por otro lado, ¿no? Otro criterio diferente para clasificar la FN es la presencia del modificador indirecto. De tal manera que tenemos una frase nominal incompleja cuando no tiene modificador indirecto y vamos a tener también frases nominales complejas cuando sí presentan MI. Es decir, cuando tienen frases preposicionales, o sea que empiezan con preposición, frases apositivas o proposiciones subordinadas adjetivas. Por ejemplo, los migrantes que construyeron un estadio en Qatar sufrieron abusos y explotación. Lo que está en azul, que construyeron un estadio en Qatar, es una proposición subordinada y está subordinada por el relativo que. Después del que está el verbo, ¿no? Entonces, eso es una proposición subordinada que modifica migrantes. Es adjetiva porque modifica un sustantivo, ¿no? Y como tiene este modificador indirecto, se clasifica como compleja. Mientras que los goles ingleses fueron anotados por Jude Bellingham, vemos que goles es el núcleo, ingleses es un modificador directo, los es modificador directo. No hay MI, hay modificadores directos, eso no importa. Como no hay MI, es simple. Perdón, incompleja. Simple no es eso, no simple es que tenga solo un núcleo. Ahora voy a compartir nuevamente la pregunta o la sección de preguntas. Y nos encontramos aquí frente a la pregunta 9, ¿no? Dice, identifique la alternativa que presenta una frase nominal compleja. Dice, en esta organización todos los miembros tienen formación similar. ¿Cuál es la FN? Esta organización, voy a subrayarlas, ¿ya? Todos miembros, acá debe ser todos los miembros, ha faltado los, ¿ya? Se ha comido los. Formación similar, otra FN. Un esclavo angoleño anónimo, todo esto es un FN. Aquella hermosa imagen, ahí está la otra FN. Una es sujeto y la otra es OD. Los bomberos aeronáuticos, sujeto, perdieron la vida, ¿no? La vida OD. En el aeropuerto, la FN es el aeropuerto. La SUNAT, ¿no? FN, la SUNAT. Impuestos, está la FN, objeto directo. 500.000 trabajadores, la FN. Son 3 FNs ahí. El segundo concierto de Juan Luis Guerra, ¿no? Sujeto, pasivo, fue suspendido y otra FN, Inés. Ya está. Una vez que hayamos las frases nominales, debemos ver cuáles de ellas, de todas las que he subrayado, presentan una FN compleja, es decir, tienen MI. Esta organización no tiene MI, todos miembros no tiene, formación similar no tiene, esclavo angoleño no tiene, aquella hermosa no tiene, la vida no tiene, el aeropuerto no tiene, los bomberos no, pero sí la E. ¿Cuál es su MI? Lo vamos a poner de color rojo, de Juan Luis Guerra, que es una frase preposicional. ¿Ya? La respuesta sería la última, si es que me permite escribir acá. No, no quiere, está fallando. Está fallando mi compu. No me hace caso. Quiere nomás, ahí está.
Dejo de compartir esto, pasamos a la siguiente. Sigamos, sigamos, sigamos. A ver, ya hemos visto la FN y ahora vamos a ver la segunda parte de la FN. En la segunda parte del tema frase nominal hemos visto los determinantes y los adjetivos, ¿no? ¿Qué son los determinantes? Son palabras que acompañan al nombre. Por ejemplo, los artículos, ¿no? Yo digo el perro de la puerta 2, el gato de la puerta 2. O puedo decir un gato de la puerta 2, que no lo conozco. ¿No? Pero ya cuando ya lo conozco, ya no le digo un gato, sino le digo el gato, porque ya está ya está guardado ahí en mi mundo de conocidos, ¿no? El profesor vino, yo lo conozco, pero si digo un profesor vino, no lo conozco. También pueden ser posesivos, mi profesor, tu profesor, nuestro profesor, ¿ya? Pueden ser también demostrativos como ese profesor o aquel profesor. Estos se están indicando como señalando, ¿no? En cambio, posesivo indica relación con el que habla en un sentido de pertenencia, relación. Los cuantificadores también son determinantes y hay de dos grupos, los indefinidos y los numerales. Los indefinidos son todos los gatos, todos los profesores, ningún gato, ningún profesor, varios gatos, varios profesores, ¿no? Pocos gatos, pocos profesores, ¿ya? Los numerales sí nos dicen la cantidad exacta, ¿no? Pueden ser de cuatro tipos: cardinales, que llevan la cuenta, como por ejemplo dos profesores o tres profesores. Los ordinales, cuando se habla ya de jerarquías, ¿no? Primer piso, segundo piso, duodécimo piso, decimoquinto piso o decimotercer puesto, decimosegundo puesto, ¿ya? Los partitivos indican fragmentación, fracción, ¿no? Medio pie de manzana, la tercera parte del pie, la cuarta parte del pie, la quinceava parte del pie, si es que se nos ocurrió cortarlo en 15 partes, si es que es muy grande. Y los múltiplos, ¿no? Que indican doble, triple, cuádruple, choque, por ejemplo. Ahora, que hemos recordado esto, vamos a compartir, si es que puedo. Se me está haciendo un poco difícil hacer esto del clic del mouse, no sé qué está pasando. Vamos a ver la pregunta que corresponde, ¿ya? Que sería la pregunta 10. ¿Qué nos dice? Halle el número de determinantes en un texto. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar. ¿Cuántos determinantes encontramos? A ver, les doy un minuto y explicamos.
Ya, veamos. El cambio climático, artículo el. Me da, ya no sé qué, ya de que esto, se me están moviendo mal estas cosas. Ya. El cambio climático se refiere a los cambios, ahí tenemos otro, los, a largo plazo de las, ¿no? Tenemos otro ahí que es las temperaturas y los patrones, ¿no? Otro más. Y los patrones, estos cambios, ahí tenemos otro que sería estos. Pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones. Y tenemos del ciclo solar. En del ciclo solar solamente del, ¿no es cierto? Hay una parte contracta. La respuesta sería E, que es 7. ¿Ya? 7. Otro tema que vimos en la semana 11 fue la frase verbal. Voy a empezar a compartir un pequeño repaso del tema de la frase verbal. Ahí está. Habíamos visto que la frase verbal podría ser atributiva como también predicativa, ¿no? La frase verbal atributiva nos dice qué es el sujeto. Ella es mi amiga, ella es contadora, ella es mi jefa, ella es mi mamá. ¿Ya? La frase atributiva nos dice qué es el sujeto. Nos dice que parece el sujeto. ¿Ya? Parece abogado, parece triste, parece acongojado. También nos dice cómo está el sujeto, ¿sí? Como estamos felices y ha sido su jefe que es, ¿no? Siempre vamos a encontrar el verbo copulativo ser, estar o parecer y seguido del atributo. El atributo puede ser un adjetivo como triste y feliz, pero puede ser un FN como mi amigo, su jefe. La frase verbal predicativa está compuesta por un verbo predicativo, que es cualquiera, vender, visitar, escribir, entregar, publicar. Más complementos entre paréntesis porque no son obligatorios. Ahora, si tú ves el verbo aquí, estar, pero está con otro verbo, está comiendo, está cantando, está vendiendo, está hablando, también está dentro de este grupo de frases predicativas. ¿Ya? Porque se entiende que el verbo estar no es un copulativo ahí, es un auxiliar que auxilia al verbo que está al costado en forma de gerundio. Está cantando, el verbo principal es cantando y está en gerundio, ando. Y estar ya no es un verbo copulativo, es un auxiliar dentro de esa perífrasis. Si ves el verbo ser allí, está con otro verbo en participio, forma la pasiva. Por ejemplo, es contratado, es amado, ha sido contratado, fue operado. Si ves el verbo ser al costado de un participio, no es frase atributiva, es frase verbal predicativa de pasiva. Bueno, entonces dicho esto, vamos a dejar de compartir y a compartir la pregunta correspondiente a este tema que estamos ya en la semana 11, ¿no? Y dice, la frase verbal se clasifica como atributiva y predicativa. La frase verbal atributiva presenta como núcleo un verbo copulativo y un complemento atributo. Según esta afirmación, marque la opción donde hay este tipo de frase, es decir, la atributiva, ¿no? Y ahí están las alternativas. Fueron ovacionados, será premiado, hemos estado trabajando, han comprado un terreno, hemos sido grandes amigos. ¿Cuál de ellos, chicos, es la frase atributiva? Es decir, que tenga un verbo copulativo que no sea auxiliar, chicos, ¿ya? Que no esté funcionando como auxiliar de la pasiva, que no sea auxiliar de un verbo en tiempo progresivo como estoy cantando, estoy bailando, he estado cantando, he estado haciendo, ¿no? Sino que sea un verbo copulativo seguido de un atributo. La A, fueron ovacionados, es pasiva. Es pasiva. El público los ovacionó, fueron ovacionados, pasiva. Las pasivas son predicado verbal. Será premiado. Ah, ya, alguien lo va a premiar. Esta es pasiva también, predicado verbal. Hemos estado trabajando, esto es tiempo progresivo, estar trabajando. ¿Ya? Hemos estado trabajando es la perífrasis. Han comprado, predicativa, porque lo es comprar, entonces sería la E. Hemos sido grandes amigos por más de 3 años. ¿Ya? Hemos sido. Ahí está el verbo ser, hemos sido, y luego está el atributo grandes amigos, el circunstancial por más de 3 años. ¿Ya? Ahora sí, continuamos, sigamos viendo, vamos viendo dónde nos hemos quedado.
En la semana ahora 13, 11 o 12, clases de palabras invariables. Las palabras invariables son 3. Adverbios, preposiciones y conjunciones. Los adverbios se clasifican en adverbios de tiempo, como hoy, ahora, mañana, tarde, antes, que van a modificar al verbo temporalmente, ¿no? Yo trabajo hoy, yo trabajo mañana, trabajo tarde, trabajo antes, etc. De afirmación, efectivamente trabajo, sí trabajo, ciertamente trabajo. Del lugar, aquí, ahí, arriba, lejos, cerca, allá, dentro. De negación, no, nunca, jamás, tampoco. De modo, bien, mal, adrede, así, deprisa, despacio, rápidamente, justamente. De duda, quizás, acaso, tal vez, posiblemente, probablemente. Y de cantidad, poco, mucho más, muy, bastante, demasiado, apenas, casi y medio. La pregunta que nos hacen, ¿no?, para estas preguntas, ¿no?, este grupo de preguntas de repaso, tiene que ver con el uso del adverbio, ¿ya? Entonces, dice acá, pregunta 12. Correlacione los adverbios subrayados con su respectiva clasificación y luego señale la respuesta correcta. Y nos dice, no se presentaron en la a la última clase. Ese no, ¿de qué es? Siempre nos reuníamos en las tardes, ¿no? Fueron bastante amables. Quizá Camila tal. Ya, ahí está. La 12 tiene, esta es una pregunta fácil, la respuesta es la D. ¿Ya? Esta es fácil, ¿no? Es fácil, no genera mayor complicación. Sabemos que no es de negación, que siempre es de tiempo, bastante de cantidad y quizá de duda. Y podemos pasar a la siguiente parte porque era sencilla. Vamos a ver ahora el siguiente tema que ya corresponde a la oración, ¿no? Y tenemos aquí, ahí está, ¿no? La oración bimembre consta de un sujeto y un predicado, ¿no? Dentro de la definición del predicado podemos ver que es todo lo que se dice del sujeto. Ese es el predicado, ¿no? Lo que se dice del sujeto. Tenemos el sujeto, por ejemplo, Estela, su predicado ha sido una buena amiga, ¿no? Entonces, ha sido sería el verbo, una buena amiga su atributo. Si yo tengo una oración como el mendigo caminaba descalzo, el mendigo es el sujeto, caminaba el verbo y descalzo el complemento predicativo. Es el adjetivo que aparece con caminaba. Es un adjetivo, ¿ya? Los turistas admiraban el paisaje. Los turistas sujeto admiraban es el verbo y el paisaje es el objeto admirado, es el objeto directo, el que recibe la acción, ¿no? Yo admiro algo. ¿Cuál es ese algo admirado? El paisaje es el objeto directo. Luego, el paisaje era admirado por los turistas. El paisaje sería sujeto pasivo. Era admirado sería la perífrasis verbal, el núcleo, ¿no?, de una pasiva. Y por los turistas el agente. Luego, concédeselo al mejor alumno. Concede algo, ¿no? El objeto directo sería lo. C sería el oí. Y al mejor alumno también el oí, ¿no? Acá tenemos doble oí. El oí C y el oí al mejor alumno. Y el objeto directo, lo, obviamente. El peregrino ha retornado a su hogar, ¿no? Tenemos el peregrino sujeto, ha retornado el verbo, también de manera perifrástica porque está en pasado perfecto compuesto. Y tenemos el circunstancial del lugar, ¿no?, a su hogar. Ahora, de acuerdo con esto que acabamos de ver, vamos a compartir la pregunta 13, que también se habla acerca de la oración y dentro de ella del predicado, ¿no? Considerando que el predicado de una oración puede tener complemento, atributo, o de, o y, predicativo, circunstancial, ¿cuál de estas oraciones presenta más cantidad de complementos que sean diferentes? ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Esta es una pregunta difícil, ¿no? El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el predicado? Sujeto, el éxito. ¿Qué se dice del éxito? Tiene muchos padres. Ahí está un predicado. ¿Ya? Vamos a subrayar.
Pero conector, el fracaso es huérfano, predicado es huérfano. Ahí está, estamos reconociendo los predicados. Segunda, estimado amigo, vocativo. La vida, sujeto, es una oportunidad. Predicado es una oportunidad. Aprovéchala, ¿no? Aprovechar, el predicado es todo esto, ¿no? Todo es el predicado, aprovéchala. Vamos a subrayar todo, ¿ya? Vamos a subrayar todo. Shrek es un ogro aterrador, predicado es un ogro aterrador, ¿no? Y segundo predicado, vive tranquilo en una ciénaga, ¿no? Luego dice, todos debemos tratarnos con dignidad. Predicado, debemos tratarnos con dignidad humana y respeto. Ahí está el predicado. Tenemos luego, denme un balón de fútbol. Ahí está el predicado, denme. Sujeto, ustedes, no está tácito, así que el predicado es todo. Denme un balón de fútbol. Y también yo les mostraré todo mi talento. El sujeto es yo, está tácito, así que todo lo demás es predicado. Una vez que hayamos el predicado, debemos reconocer los complementos, ¿no? Muchos padres es el objeto directo. El objeto tenido son los padres. El fracaso es huérfano es el atributo. Entonces tenemos un OD y un atributo. En la B, la vida es una oportunidad. Una oportunidad es el atributo. ¿Ya? Una oportunidad es el atributo. Aprovecha la. Ese la es el OD. ¿Ya? Entonces tenemos tanto atributo como OD. En la siguiente, es un ogro aterrador. Un ogro aterrador es el atributo. ¿Ya? Vive tranquilo. Tranquilo es el adjetivo. Cuando el adjetivo está con un verbo que no es estar, está tranquilo, o ese ser es tranquilo, sino con cualquier otro verbo, vive tranquilo es complemento predicativo. Complemento predicativo. En una ciénaga, circunstancial, ¿no? Ahí vemos un circunstancial. La siguiente, todos debemos tratarnos con dignidad humana y respeto. Con dignidad humana y respeto es cómo debemos tratarnos, circunstancial de modo, ¿no? Denme a mí, ¿no? Ese denme, ¿ya? Ese denme sería objeto indirecto. Denme, ¿no? ¿Qué he puesto? Oí, ya, oí. Denme, oí. Luego tenemos un balón de fútbol o de, ¿no? Me dan el balón de fútbol. Les mostraré. Oí, oí de nuevo, se repite, ¿ya? Todo mi talento o de, ¿pero qué nos están diciendo? Complementos diferentes. A ver, estos son todos hoy o de, se repiten, no la considero porque deben ser diferentes. ¿Ya? ¿Dónde son diferentes? En la C, ¿no? La respuesta es la C porque aquí sí son diferentes. No se está repitiendo uno y estoy contando más, ¿no? Sino que son diferentes. Lo volví a subrayar todo. Vamos a ver ahora, a continuar, ¿no? Viendo la siguiente parte, que ya corresponde a la semana 14. ¿Sí? Ahí lo estoy proyectando. La oración según la naturaleza gramatical del predicado. ¿Ya? Según este criterio, nos dice, ¿no? Ahí no puedo, no sé si se está compartiendo. A ver. Ya. Ah, no, es imposible, no puedo ver. Ay, voy a utilizar mi touch ya que no funciona mi. Ya. Mejor minimizo esto. Disculpen chicos, pero no sé qué está pasando con mi. Y ahora sí. Ya. Dice, según este criterio, la oración puede ser de predicado nominal o verbal o atributiva, ¿no? Y la de predicado verbal o predicativa. La de predicado nominal tiene un verbo copulativo como Elena es secretaria bilingüe. La segunda presenta un verbo predicativo como Juan comió una manzana. Y las de predicado verbal son de varios tipos, ¿no? Tenemos las activas donde el sujeto es activo, el sujeto realiza la acción. La pasiva es cuando el sujeto es pasivo, ¿no? Por ejemplo, activa, Juan comió una manzana. Pasiva, la manzana es comida por Juan o fue comida por Juan.
Las transitivas tienen un verbo transitivo, como es comer, porque yo digo yo como algo. O sea, hay algo que recibe la acción. Yo lo como o yo la como si es la manzana. Admiten objeto directo. Las intransitivas no admiten OD, no admiten, y son verbos de desplazamiento, como ir, caminar, nadar, pasear, volar. También son verbos de ciclos vitales, como nacer, crecer, morir, ¿no? Y bueno, son aquellos que rechazan en general el objeto directo. Las reflexivas tienen verbo transitivo y expresan que la acción afecta a quien la realiza. Por ejemplo, yo me miro al espejo, yo me baño, yo me amo, ¿ya? Yo me lavo las manos, me maquillo. Las recíprocas presentan verbo transitivo y expresan acción realizada mutuamente. Por ejemplo, los novios se aman, las amigas escriben, ¿ya? Ellos se miraron fijamente. Las impersonales tienen un verbo impersonal que puede ser un verbo impersonal efectivo de sujeto, o sea que no tiene sujeto, como es llover. Está lloviendo en Lima, va a llover en Lima. También puede ser garuar, relampaguear, tronar, o pueden ser incluso verbos que indican tiempo, como hace frío, hace calor. También hay impersonales propias, ¿no? Que llevan el se, donde el se funciona como el sujeto. Se necesita chofer. Es como si yo dijese, Lourdes necesita chofer. ¿Ya? Se firmó la paz. Es como si dijese, el Perú firmó la paz. ¿Ya? Ese se funciona como sujeto, lo reemplaza el sujeto. Y tenemos la pasiva refleja que presenta el pronombre se en plural, el verbo también está en plural y ocurre para aquellos sustantivos que son que no tienen voluntad de que ocurra algo, son frágiles, como los huevos se rompieron o se quemaron los focos. ¿Ya? Ahora, vamos a dejar de compartir esto y empezar a compartir las preguntas o la pregunta. ¿Ya? No sé si se está viendo, ahí debería estarse viendo. Esta pregunta 14, ¿no? ¿Ya? La pregunta 14 sobre el... Ahí está, ojalá que se vea. Dice, marca la alternativa en la que hay oración transitiva. Transitiva, ¿ya? A ver, ¿qué dicen? Señor, camine con mucho cuidado. ¿Cuál es el verbo? Caminar, ¿ya? Caminar es un verbo de desplazamiento. ¿Será transitiva? Trabajar. Miguel Ángel trabajó demasiado. ¿Aceptará el OD? Miguel Ángel lo trabajó, lo caminó, ¿no? Los trabajó, los caminó. ¿No? A ver, ¿cuál de ellas creen que es la que sí tiene transitividad? Convocar, ¿no es cierto? Él convoca a alguien. ¿Cuáles son los objetos convocados? Ellos, los convocó. La respuesta definitivamente es la C. Y ese es el momento en que yo puedo marcar, pero no sé. Ay, no sé qué le pasó a mi computadora hoy día. No me hace caso. Ya está. Vaya, viajarán, camine, son desplazamientos, son intransitivos. Trabajar es intransitivo, no acéptalo. Yo lo trabajé, no se puede decir. Dejo de compartir esto y pasamos ya a ver el tema de la semana 15, que es es que no me gusta esto. No sé qué está pasando con mi ratón. Ahí está. Está lento. Creo que tengo que reiniciar mi computadora, pero en este momento no puedo. Tiene que ser después de la clase, ¿no? Bueno, vamos a ver. En la semana 15 empezamos a ver las oraciones compuestas por subordinación, que pueden ser sustantivas, adjetivas, adverbiales, ¿no? Ya lo hemos visto. Las sustantivas son aquellas subordinadas que puedes reemplazarlas por algo o por eso, ¿cierto? Por ejemplo, a Juan le encanta eso, ¿no? Entonces, la sustantiva tiene un verbo en infinitivo, comer, está el verbo ahí y tiene su objeto. Esta proposición subordinada es sustantiva porque yo puedo decir a Juan le encanta algo, a Juan le encanta eso. El problema es que no hay escapatoria. El problema es eso o el problema es algo. Le preguntó si lloverá esta tarde, le preguntó algo, le preguntó eso. Los alumnos tienen ganas de algo, ella está segura de algo, me conformo con algo. Como puedes ver, en todas las
partes, donde ha habido una parte subrayada. Las partes subrayadas las he reemplazado por algo por eso, y esto me ha permitido descubrir que se trata de subordinadas sustantivas. Las subordinadas tienen marcas de subordinación. Empiezan con el verbo en infinitivo o empiezan con el que o el sí, ¿no? Por ejemplo, infinitivo comer, infinitivo tomar, y aparece el que en que no hay escapatoria, que pongas un video, que entregarán canastas, o el sí, sí lloverá esta tarde, ¿no? Ahora, ¿cuándo es sujeto? Cuando esa proposición funciona como el sujeto del verbo principal. Por ejemplo, si yo digo a Juan le encanta eso, eso es el sujeto. A Juan le gusta eso, eso es el sujeto. Atributo, cuando está al costado del verbo ser, ¿no? El problema es eso. Siempre lo que está al costado del verbo ser, lo que le sigue al verbo ser, siempre es atributo. Objeto directo, que tú lo puedes reemplazar por lo, ¿no? Se lo preguntó. Ya no es le lo preguntó, sino se lo preguntó. Le preguntó algo, lo preguntó, se lo preguntó. Complemento de nombre es cuando antes de la proposición subordinada hay una preposición. Los alumnos tienen ganas de algo. Antes de algo está de. Por eso es complemento de nombre. Ganas es nombre. Profesora, ¿por qué ganas es nombre y no verbo? Porque yo digo, tú ganas, yo gano, nosotros ganamos. Porque ahí dice tienen ganas, es como decir tienen muchas ganas, tienen las ganas, es nombre. La palabra ganas en realidad es un caso de homonimia, porque hay nombre ganas y verbo ganas. ¿Ah? Luego dice, ¿está segura de algo? ¿No? Ese algo está precedido por de, también es complemento, y segura es un adjetivo, complemento de adjetivo. Entonces, me conformo con algo. Antes de algo hay una preposición con, y antes de con está el verbo conformarse. Por ello es complemento de verbo. Veamos entonces la pregunta número 15 sobre este tema. Esta pregunta también va vinculada con la función de cada una de las oraciones, ¿no? Y la proposición subordinada. Veamos, veamos muchachos, si es que se puede ver porque tengo el problemita. Ahí está, creo que ahí sí se ve, ya. A ver la 15, chicos. Desconozco cuánto ha costado ese vehículo. ¿No? ¿Qué hago? Subrayo los dos verbos. ¿No? Primero me doy cuenta de los dos verbos, desconozco y ha costado, que serían los dos verbos. Me fijo cuál está subordinado. ¿Cuál subordina? El pronombre interrogativo. ¿Cuánto es la palabra subordinada? Subordinante. Entonces, desde cuánto hasta el verbo y todo lo que completa el verbo es mi proposición subordinada. ¿Ya? Esta es la proposición subordinada. Es sustantiva porque la reemplazo por eso. Desconozco eso. Sujeto, yo. Desconozco. ¿Cuál es el objeto desconocido? Eso. Ah, ya. Entonces, la primera es de objeto directo. Luego, estaban cansados de esperar tanto tiempo. ¿Cuáles son los verbos? Estaban, ¿no? Estaban. Ay, no, no me hace caso. Ya. Estaban. Bueno, supuestamente lo he subrayado, pero no sale. Ya, estaban y esperar son los dos verbos. ¿Cuál es el que está subordinado? Esperar por el infinitivo. ¿Ya? Entonces sería esperar tanto tiempo, sería la subordinada. Eso que no me sale, no me acepta. ¿Ya? Así que lo voy a cerrar. Voy a dejar de compartir y voy a cerrar porque no sé qué está pasando. Ay, no quiero que se... No sé qué pasó. Bueno. Ya no voy a poder seguir compartiendo, chicos, me parece. Bueno, pero les voy diciendo, ¿ya? En la B, estaban cansados de esperar, complemento de adjetivo. En la C, no importa qué hacen los fines de semana. No importa eso, eso no importa. Voy a ver si lo puedo seguir compartiendo, al menos porque no puedo hacer ningún cambio. Y no se ve. Oh, Dios. Bueno. Bueno, no sé. No sé qué pasó. No me hace caso. Ya les comentaba que estaba así fallando. Y estoy utilizando mi teclado de la pantalla, no sé, la forma touch, pero no me hace caso. Bueno, con tal que no se cuelgue, les voy diciendo que la C, eso no importa, sería sujeto, ¿no? ¿Qué hace los fines de semana es sujeto?
aún tiene la esperanza de algo, ¿no? Sería complemento de nombre. Y en la E, su decisión fue socorrer al caído o más necesitado sería el atributo. Te digo de una vez, ¿sí? Te digo de una vez. La A, la voy a escribir, a ver si acá sí se puede. Eso de. La B es complemento de adjetivo, ¿sí? La C es sujeto, ¿sí? No sé si se ve, ahí está saliendo ya, demora un poquito. La D es complemento de nombre y la E, complemento atributo. Ya está. Ahí se supone que va a salir, no sé en cuánto tiempo, pero ya le di enter. Va a demorar un poco, parece. No sale, ¿no? No sale lo que he escrito. Bueno, no sé, está fallando. O está fallando mi internet. No, sí se ve. Bueno, pasamos al siguiente. Voy a ver si es que puedo seguir compartiendo PPT porque parece que no. Al menos solamente me quedaré con PPT, a ver, porque me parece que estar pasando de una u otra ventana se me está haciendo difícil que se vea. A ver, ustedes me dicen si ya se ve o si todavía no se ve la diapositiva. Me encuentro ya en la semana número 16, donde vemos las subordinadas adverbiales. Ya está, acá se está proyectando las subordinadas adverbiales, que son aquellas que cumplen la función de circunstancial, ¿no? Pueden ser locativas, temporales, modales, causales, concesivas, condicionales, de finalidad, consecutivas y comparativas. Las locativas son las que indican el lugar donde se realiza la acción principal. Por ejemplo, si la acción principal es ir a un lugar, la subordinada adverbial nos va a decir dónde vas a ir, ¿no? Dice, iremos por donde indica el plano. Y mira, siempre va a tener un verbo, que en este caso es indica. Las temporales también. Tenemos el verbo principal y nos va a indicar cuándo ocurre con un verbo, ¿no? Se fueron, ahí está el verbo principal, irse. Cuando terminó la función, ahí está el verbo terminar. Las modales indican el modo del verbo principal, trabaja. ¿Cómo trabaja? Respuesta, pintando murales, y ahí está el verbo pintando en forma de gerundio, en forma no personal de gerundio. Luego están las causales, que indican la causa, el motivo por el cual se realiza la acción principal. Si la acción principal es descansaré, el motivo dice, ¿no? Porque estoy cansada. Concesivas indican algún tipo de dificultad, como aunque insistí, ahí está la dificultad, viene la idea principal, no me atendió. Esa es la idea principal, ¿ya? Condicionales indican un requisito para que se desarrolle la acción principal. Te acompaño al médico, el requisito si quieres. Las de finalidad, que indican el objetivo, el propósito, como se lo dijo para que supiera la verdad. La acción principal es decir, ¿cuál es el propósito? Para saber la verdad. Las consecutivas, habla tan rápido y luego viene la idea subordinada que es que no le entendió. Comparativas, ella compra más y viene la parte comparativa de lo que necesita. Bueno, dicho esto, vamos a ver las. Yo ya no voy a pasar a proyectar porque ustedes están viendo que no puedo, simplemente no puedo ver el documento, chicos. ¿Ya? Ni siquiera puedo leerlo porque se me ha malogrado acá la computadora. Pero les pido, a ver, nos hemos quedado en la pregunta 16, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? Si ustedes me dicen, porque no la puedo leer, no la puedo ni siquiera abrir, ¿ya? 16D, correcto, 16D. Vamos a ver la siguiente, los signos de puntuación, la coma, puede ser de vocativo, enumerativa, de inciso explicativo, elíptica, hiperbática, después de adverbio oracional, antes de conjunciones, coordinantes, ¿no? Hilativas, adversativas, distributivas. Por ejemplo, para lograr el éxito, coma, esta coma es hiperbática porque se ha colocado el circunstancial de finalidad al inicio. Es necesario tener estudios, coma, enumerativa, saber más de un idioma, coma, enumerativa, tener experiencia, ya no va la coma porque está la I, ¿no? Y ser competitivo. Punto y coma, une proposiciones yuxtapuestas, separa los elementos de la enumeración cuando se trata de expresiones complejas
que incluyen comas. Se coloca delante de conectores adversativos consecutivos cuando las oraciones tienen una mayor longitud. Ejemplo, Ramiro atendió a los estudiantes, punto y coma. Estefanía, coma, a los padres de familia. Se supone que esa es la coma elíptica que está en el lugar donde se ha elidido, donde ha estado un verbo. Los dos puntos se emplean después de que se anticipan los elementos de la enumeración. Relacionan proposiciones yuxtapuestas. ¿No se está viendo el PPT de comas? ¿No se ve? No se ve. Ya, entonces vuelvo a proyectar lo que les parece. Ah, ya. Sí, pues está fallando. A ver, voy a volver a proyectar, ¿ya? Ahora vamos a ver. Sí, está demorando. Qué raro. Y acá me sale que tengo internet. Yo estoy marcando la opción de volver a compartir. ¿Ya? Estoy marcando así, despacio, y no sé qué ha pasado. Es algo inusual. Ustedes saben que a mí generalmente no me falla mi internet. ¿Ya? Se supone que tengo fibra óptica y que no hay más consumo de datos que la computadora que tengo aquí con ustedes. Así que bueno, es algo sospechoso. Bueno, puede pasar, no puede fallar. Lo he vuelto a compartir. He vuelto a compartir la diapositiva. Ustedes me dicen si se ve. Y por ahora ya no voy a pasar a Word y a diapositiva porque se me ha... Simplemente no puedo abrir Word. No la puedo abrir. ¿Ya? Les decía que tenemos aquí el tema de los dos puntos, ¿sí? Dice, se emplean después de que se anticipan elementos de enumeraciones, relacionan proposiciones yuxtapuestas para indicar causa-efecto, consecuencia, resumen y explicación. Se usan en la presentación de citas textuales también y en los vocativos de documentos administrativos del tipo estimado, señor, dos puntos, un correo, ¿no? O cuando digo certifica, dos puntos y demás. Ejemplo, esa teoría es válida, dos puntos, se basa en datos fidedignos. Esos dos puntos están explicando qué significa que sea válido. ¿Ya? Ahora, hay una pregunta que es la 17. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, los leo. Y ya con eso terminamos la última parte. Si ustedes ya lo tienen hecho, me avisan, ¿no? Para terminar la última parte sobre texto. Lo voy leyendo por aquí, ¿ya? Ajá, 17C, muy bien. Y terminamos con estos mecanismos de cohesión. Recuerden que la cohesión es una de las tres características del texto, ¿no? El texto tiene coherencia, cohesión y adecuación. La cohesión es aquella donde uno, mediante pronombres, elipsis, sustitución y conectores, hace que las ideas estén más vinculadas. Tenemos dentro de los conectores discursivos, y tenemos los de ordenación, los causales y de digresión. De ordenación, por ejemplo, a continuación, ¿no? Cuando decimos a continuación, está indicando ese orden. Antes de nada, de una u otra parte, en primer, segundo lugar, en primer término, finalmente o para empezar. Ejemplo, para ir de excursión, en primer lugar debes tener un buen repelente. Antes que nada, debo agradecer que todos ustedes estén aquí. Los causales indican la causa y presentan la causa del evento principal mediante los conectores porque, puesto que, ya que, dado que, debido a que. Ejemplo, no fui a la reunión de promoción porque me sentía mal de salud. Puesto que llovía mucho, nadie salió de sus casas. Y tenemos, por último, de digresión, aquellos que indican una idea nueva, un poco alejada de lo que se está hablando, pero no totalmente alejada. Son a propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto. Oye, cuidado que no me vayas a jalar los cables, Kina. Debo comprarle, ahí dice acá, mi perro es muy cariñoso, por cierto, debo comprarle su alimento. Ahí está, ¿no? Es como entre paréntesis, me he acordado de algo, ya que ya no estoy hablando de lo cariñoso que es el perro. Hoy perdí mi celular, a todo esto recibiste los archivos que te envié, ¿no? Son datos adicionales. Dicho sea de paso, ¿cuál sería la respuesta en la 18, muchachos? Me dicen que han marcado y yo les digo cuál es la respuesta y nos despedimos porque ya me pasé de su tiempo, de su tiempo de descanso. Ajá. La 18 es la A, así es.
Muy bien, muchachos, los felicito. Muy bien, todas les ha salido muy bien. Espero que les vaya también así de bien en las fechas de los exámenes de admisión que vienen. Estoy segura de que sí va a ser así, ¿no? Bueno, y si no es así, ánimo, ¿no? Porque hay toda una vida por delante para seguir intentando lograr cada uno de nuestros sueños y nuestras metas. Bueno, muchachos, que Dios los bendiga, ¿sí? Que les vaya muy bien, les mando un abrazo muy fuerte y sigan adelante con sus planes, sigan soñando y bueno, muchos éxitos, ¿ya? Que les vaya muy bien, chicos. Espero verlos en algún momento en la universidad. Que les vaya muy bien. Gracias, nos vemos.